Paz de Cristo, mi hermano. Hoy en esta tarde le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar unidos para adorar y alabar su nombre. En este momento, mi hermano, yo te invito a que nos pongamos de acuerdo, que hagamos una oración para que sea Él que tome el control en este día. Amén, mi hermano. Vamos a iniciar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios, en este momento, Padre, nos presentamos delante de usted. Primero que nada, Señor, pedirle perdón si le hemos ofendido, pedirle perdón, Señor, si hemos hecho algo que no le agrade, Padre, un pensamiento, una actitud, Padre. Le pedimos que su sangre preciosa nos lave, nos limpie, nos purifique en el nombre de Jesús y nos dé libertad, Señor, para adorar y bendecir su nombre, porque usted merece, Señor, toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En este momento, bendito Dios, te pido, seas tú tomando el control. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. En este momento, mi hermano, yo te invito a que prepares tu corazón para adorar y bendecir el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, mi hermano, en el Salmo 100. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Mi hermano, cantad alegres. Es el momento, mi hermano, de alabarle y bendecirle. En ese momento, mi hermano, yo voy a invitar al ministerio de alabanza que nos toque una alabanza, mi hermano, para adorarle y bendecir al Señor. Amén, mi hermano. Santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos saltan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado, he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí sí que hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí sí que hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar.
de Cristo, estimados hermanos, estimados amigos, nos da mucho gusto que una vez más nos podemos reunir para honrar a nuestro Dios. Gracias al Señor porque aunque estamos a larga distancia, estamos unidos. Hemos hecho oraciones donde Dios ha estado contestando, aunque no nos vemos presencialmente. Vemos que Dios ha escuchado nuestras peticiones y le damos muchas gracias a Dios por ello. Le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan. Nos sentimos honrados de tenerles entre nosotros. Y este es un momento de meditación en la palabra de Dios en el que buscaremos conocer un poco más de Dios. Nuestra alma necesita de Dios, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar un momento. Quiero invitarles a que leamos en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Vamos a leer en el capítulo 27, versículo 20. Y dice de la manera siguiente: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ese es nuestro texto base. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe esta tarde, que Él esté con nosotros, que el mensaje que estamos escuchando, que vamos a escuchar, sea de bendición para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, venimos ante ti agradecidos, Señor, de que nos das vida y salud, agradecidos que nos das protección, Señor, en medio de todo esto que está sucediendo. Gracias, bendito Dios, porque nos has guardado, Señor. Gracias porque hasta este momento ningún miembro de la congregación donde nos reunimos está padeciendo de forma directa, Señor, este problema. Tenemos conocidos, tenemos amigos. Te damos gracias, Señor, por aquellos que tú ya has sanado. Ahora, Señor, venimos a buscarte de esta manera y te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú estés en medio de nosotros, que quites todo estorbo, que quites toda distracción, todo cansancio, y que esta tarde, Señor, nuestro corazón reciba tu palabra que fluye, Señor, desde tu misma presencia, Señor. Quita todo estorbo humano que pueda yo poner como expositor de tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo que uses mis labios, Señor. También te pido, Señor, que esta tarde, allá donde se encuentran mis hermanos, allá donde se encuentran nuestros amigos, si alguno de ellos abre su corazón, Señor, si alguno de ellos clama a ti con un corazón sincero, yo te ruego que hoy tú toques su vida. Si alguien está enfermo, Señor, esta tarde sane. Esta tarde, Señor, cambie su situación y miren lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a meditar en un tema que he titulado Tiempo de lámparas encendidas. Estamos basando nuestra lectura en los 7 capítulos que correspondieron para esta semana que acaba de pasar. Y pues de ahí estamos tomando la enseñanza. Y la enseñanza es Tiempo de lámparas encendidas. Quiero mencionarles que el libro de Éxodo es un libro que tiene como tema principal, el centro de todo el mensaje del libro de Éxodo, es liberación. Esa es la idea principal, liberación. Y este libro entero lo podemos dividir en 4 partes principales. Una de ellas es el periodo de la esclavitud, que son los capítulos iniciales que nos hablan el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. Y luego la siguiente parte es el tiempo de la liberación, cuando el Señor los rescata del pueblo de Egipto con mano fuerte y mano extendida. Pero hay un tercero que es un periodo de disciplina. En este periodo de disciplina Dios empieza a forjar el carácter de la gente, empieza a forjar la visión, empieza a borrar sus sentimientos de esclavitud que tenían para que empezaran a formarse como personas libres y como personas que ya podían alcanzar muchas cosas. Y viene el cuarto periodo en este mismo libro, y es el periodo de legislación y organización.
Cuando Dios empieza a darle las reglas, cuando Dios empieza a decirles cómo funcionaría la relación entre Dios y su pueblo. Y este día, la parte que nos ocupa es este cuarto periodo, el periodo de legislación y organización. En este periodo, como ya mencioné, Dios estaba organizando el pueblo. Dios quería que hubiera una relación buena entre Él, entre Dios y el pueblo. Y entonces les empezó a mostrar reglas, les empezó a mostrar disciplinas que ellos tenían que tomar para que esa relación fuera muy buena. Así el pueblo podía entender qué esperaba Dios de ellos, pero también podían entender qué podían esperar Él de un Dios así. Algo que podemos decir de nuestro Dios es que entre las muchas cualidades que Él tiene, una de ellas es que siempre ha sido muy organizado. Nada deja a Dios al azar, nada lo deja al ahí se va. Y en la relación con el hombre, Dios quiere que haya mucha claridad al relacionarse con Él. Nuestro Dios no es un Dios que está en una idea mística, una idea vaga, como una leyenda. No, es un Dios que enseña con claridad lo que Él es y que se muestra ante el hombre en claridad. Él no es un Dios de confusión, no es un Dios que enrede las cosas, es un Dios claro. La relación con Dios no puede quedarse como algo espontáneo, algo que esté cambiando, que ahorita es de un modo y después será de otro, sino que tiene que ser algo muy claro, algo que el hombre lo sepa entender, esa relación. Nuestro Dios, para que eso se diera, dejó claro las actividades que debían hacer e incluso las personas que las debían ejecutar esas actividades. Y hoy hablaremos sobre el aceite para las lámparas que estarían en el tabernáculo. Primero decirles que el aceite era extraído del olivo, o sea, de las aceitunas. Las aceitunas las machacaban y de ahí salía el aceite. Un aceite limpio, un aceite virgen, como se conoce ahora. Y podemos mencionar que entre los relatos bíblicos, el aceite tenía varias utilidades. Una de ellas, la Biblia lo menciona como un alimento, era comestible, se usaba para preparación de alimentos. El aceite de oliva se usaba para preparación de alimentos. También era usado para la preparación de algunas ofrendas para el lugar de los sacrificios. Con ellas preparaban tortas de flor de harina amasadas con aceite. Y entonces se usaba también, el segundo uso era para los sacrificios. Pero también el aceite en aquel tiempo se usaba como un ungüento para la piel. Lo que ahora conocemos como las cremas que nos ponemos en las manos o en el rostro. En aquel tiempo se usaba el aceite y era válido, se usaba y era bueno para esto. Otro uso que tenía el aceite, el cuarto uso, era un uso medicinal. Lo usaban para ungir heridas. Con eso evitaban las infecciones y aceleraban que sanaran más pronto esas heridas. Entonces tenía un uso medicinal. En el Nuevo Testamento la Biblia nos habla de que el aceite se usaba también para hacer oración y ungir a los enfermos. Dice la Biblia que llamaran a los apóstoles o a los ancianos que eran los ministros y que fueran con el enfermo y que lo ungieran con aceite. Y el aceite, pues después de ungir al enfermo, el enfermo sanaría. Entonces era otro uso que tenía el aceite. Era aceite para orar por los enfermos. En el Antiguo Testamento también se menciona el aceite como algo especial para la unción. Y cuando hablamos de unción, estamos refiriéndonos a cuando se ungían a los reyes
y a los sacerdotes. La Biblia menciona que para ungir a los reyes usaban un cuerno que estaba lleno de aceite y lo echaban en la cabeza del rey que iba a ser ungido. Así ungieron pues a los reyes que Dios designaba para que estuvieran gobernando el pueblo de Israel. Entonces, pero también a los sacerdotes, cuando los sacerdotes eran asignados como Aarón, sus hijos y los demás sacerdotes, fueron ungidos con ese aceite y se le llama aceite de la unción. Pero también un séptimo uso, ya llevamos 7 con era el aceite para la santa unción. Esta iba más allá de esto. Este aceite estaba hecho de muchas especies aromáticas y la Biblia describe la fórmula con el que se fabrica este aceite de la santa unción. Pero este aceite estaba dedicado solo para ungir objetos que se usarían en el tabernáculo, para los sacrificios, para el lugar donde entraba el sacerdote, pero se ungían los objetos y no se usaba para ungir a personas, el aceite de la santa unción. Y estaba prohibido de parte de Dios. Prohibido de parte de Dios que alguien agarrara esa fórmula para fabricar el aceite y lo usara para usos personales o ni siquiera tenía permiso para ungir objetos tampoco, porque era algo exclusivo entre los sacerdotes y Dios, y nadie lo podía usar y solo era para objetos. Entonces era el aceite de la santa unción. Y un octavo uso que podemos mencionar que tenía el aceite en aquel tiempo era el aceite para las lámparas. Dice la palabra de Dios que entre las instrucciones que Dios le dio al pueblo, le dio la instrucción de construir muebles o elementos necesarios para el tabernáculo. Les dijo cómo sería cada parte de los muebles: algunas mesas pequeñas, la fuente de bronce, los altares, etc. Dios les dio todas las instrucciones de cómo serían los muebles. Y entre esas instrucciones, Dios da la instrucción de que nunca se quedaría a oscuras el tabernáculo. De manera perpetua tenía que haber lámparas encendidas durante la noche en el tabernáculo, siempre, regla perpetua, nunca faltaría el alumbrado. Y ahí es donde se estaba usando el aceite para las lámparas. Estamos hablando del alumbrado. También la Biblia menciona de que había el fuego para los sacrificios, y este fuego para los sacrificios también era un fuego perpetuo, que ese no se apagaba ni de día ni de noche, tenían que estarlo manteniendo vivo siempre. Pero ahora estamos hablando del aceite para las lámparas, o más bien las lámparas para el alumbrado. Estas tenían que estar encendidas desde la tarde, antes de que se metiera el sol o antes de que se oscureciera, y toda la noche estar encendidas hasta el día siguiente, y eso todos los días. Este tipo de fuego pues era el que se usaba para el alumbrado. La Biblia tiene 2 textos idénticos que nos hablan de esta instrucción que Dios da, del uso del aceite para las lámparas, o el uso de las lámparas para el alumbrado. Y uno es el que acabamos de leer, Éxodo 27:20, y el otro es Levítico 24:2. En ambos se da la instrucción clara, idéntica. Los sacerdotes debían colocar las lámparas asegurándose de que las lámparas tuvieran aceite para arder y que las lámparas nunca se apagaran de noche. Eran las dos cosas. Estuvieran las lámparas, estas tuvieran aceite y que nunca se apagara. En esta escritura suena de manera clara como una ofrenda ante Dios, una ofrenda que se daba cada noche. El tener las lámparas encendidas era como una ofrenda para Dios, el alumbrado. Pero había 2 posibilidades de que el aceite, o de que en alguna ocasión no hubiera alumbrado. Una de ellas era
el aceite se podía apagar de dos maneras. Una de ellas era pues que no hubiera aceite. Es decir, las lámparas se podían apagar de dos maneras. Una, que no tuvieran aceite, sería una forma. Ellos andaban en el desierto, donde el cultivo del olivo no era cosa sencilla. Podemos pensar en imposible tal vez. Esto quiere decir que tener aceite de oliva, ellos tenían que trasladarse a algún lugar tal vez lejano, y de allá traerlo. Traían las olivas o las aceitunas y las machacaban, o ya traían el aceite, pero lo tenían que traer de lejos. Y además tenían que almacenarlo en algún lugar. Sin embargo, no podían almacenar en cantidades grandes porque se podía ranciar y dejaba de ser un aceite fresco. Entonces tenían que estar trayendo periódicamente, ir por el aceite, mantener la cantidad exacta, no menos para que no se acabara, no más para que no se echara a perder. Entonces era esa práctica continua. Y si faltaba el aceite, obviamente no tendrían cómo encender el fuego. Entonces ellos sabían que todas las noches tenía que haber una lámpara, o más bien varias lámparas encendidas, y estaba ese elemento. La regla era clara. No había forma de objetar ese deber. No podían decir, no, pues hoy es una noche de luna llena, hay luz completa, no pongamos lámparas. No, la instrucción era que todas las noches se tuviera. Y otra forma en que la lámpara se podía apagar era cuando no se colocaba de una manera correcta, y entonces le podía pegar viento que apagara la flama, o le podía caer agua en alguna lluvia, que también podría ser escaso eso en el desierto, pero pues como una probabilidad. Si le caía agua, si le caía aire o una tormenta de arena, podía apagar esa lámpara. Entonces ellos tenían que tener cuidados. En los tiempos de mi infancia, yo recuerdo que teníamos unas lámparas que era un frasco de cristal, y encima de ese frasco de cristal se tenía una mecha que se podía regular la cantidad que salía la mecha. Dentro del frasco de cristal se echaba el combustible, y sobre esa mecha se ponía un tubo de cristal, de tal manera que el viento no le pegara fuerte. Solamente tenía un respiradero para que saliera el humo encima. Pero allá en aquel tiempo no había tubos de cristal. Entonces los cuidados tenían que ser muy complicados. Probablemente en una noche con viento alguien se tenía que levantar y estar cubriendo la lámpara para que no le diera el aire. Algo tenían que hacer, porque no se debía de apagar. No importaba si hacía viento, si hacía lluvia, ellos tenían que encontrar la manera de que el fuego de la lámpara estuviera encendido en cualquier circunstancia y sin ninguna excusa. El Antiguo Testamento se puede tomar como una ofrenda, eso del aceite, una ofrenda perpetua ante Dios, el tener la lámpara continuamente encendida. Pudiéramos pensar, como decimos, bueno, es una ofrenda para el Señor. Pudiéramos pensar como que si Dios necesitara luz, como si dijéramos, pues Dios no puede estar en la oscuridad, le va a dar miedo o no va a mirar lo que está sucediendo. Pero eso estamos seguros que no es así. Es decir, era como una ofrenda, pero no porque Dios necesitara de la luz esa, no porque a Dios le diera temor no tenerla, no porque Dios dependiera de aquello. Dios, mucho antes de esto, siendo eterno, ya él había habitado muchísimas veces sin lámparas. No tenía un pueblo de Israel que le buscara, y él sigue siendo Dios, el Dios poderoso, que no depende de esa ofrenda, por así decirlo. Pero en el Antiguo Testamento se puede pensar que era una ofrenda que se necesitaba para Dios, y de forma mezquina alguien podría decir, ay, ¿por qué Dios me pide esto y esto y esto? Me exige mucho el Señor. Sin embargo, podemos decir que no era una necesidad de Dios, no era para cubrir una necesidad ante Dios.
Pero en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús toma nuevamente este tema de las lámparas encendidas, dando una explicación que nos ayudará a entender un poco más esta parte del aceite en las lámparas. Y nos habla en la parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer esta porción bíblica de la parábola de las 10 vírgenes para que entendamos el relato y no tenerlo yo que describir todo. Dice de la manera siguiente, el Señor Jesús explicando ya en el Nuevo Testamento la función del aceite. El Señor Jesús explicando un punto que amplía más esto del aceite. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es lo que dice el Señor Jesús. Este relato de nuestro Señor nos da a entender que tener aceite es más que una ofrenda hacia Dios, que sí lo era en el Antiguo Testamento, pero es más allá de esto, el tener el aceite. El tener el aceite, este relato nos enseña a que es símbolo de estar listos para recibir al esposo. En el Antiguo Testamento sí era como una ofrenda para mantener las lámparas encendidas. Pero ¿para qué la ofrenda? No para alumbrar a Dios, sino para mantener la cercanía con Dios, una cercanía adecuada. Eso provocaba eso del aceite. Dios los obligaba a que tenían que ir cada noche al tabernáculo a encender, para que ese tabernáculo no quedara abandonado, para que y no porque Dios se fuera a sentir solo, sino más bien para que aquellos hombres pudieran accesar a Dios cada día. Por eso era lo del aceite. Entonces en el Nuevo Testamento se nos da a entender que el aceite para las lámparas es la oportunidad o la preparación para estar listos para recibir al esposo. Surge otra pregunta: ¿por qué aceite? ¿Por qué no leña? ¿Por qué no carbón mineral que pudiera durar un poco más? ¿O por qué no otra forma de provocar luz, un puñado de luciérnagas que pusieran ahí? ¿Por qué no eso? Bueno, hay razones. El aceite es un combustible mucho más estable que los otros elementos. Además de que es estable, es limpio. Podemos decir que el periodo de consumo del aceite siempre sería igual. 1 litro de aceite siempre me duraría las mismas horas, en un promedio, las mismas horas. Entonces ellos podían hacer un proceso estable a través del aceite, un proceso estable y limpio. Eso significa que no iba a ocurrir algo fortuito, algo inesperado, de decir: se acabó el aceite y no me di cuenta o no sabía. Estaba calculado, tanto aceite me dura tantas horas. Entonces la lámpara necesita tanto aceite para que toda la noche arda.
Esto significa que cuando falta el aceite, fíjese bien, que cuando falta el aceite es una clara señal de un gran descuido. Porque todo estaba uniforme, una manera predecible, pues, el consumo del aceite. Y entonces todo eso beneficiaba. Fijémonos esto tan precioso que estamos mencionando, de cómo el aceite, mucho más allá de ser una ofrenda para beneficio de Dios, era un medio que les obligaba al pueblo para acercarse a Dios. Por eso hoy podemos decir que necesitamos el aceite para esperar la venida del esposo. La parábola de las 10 vírgenes nos ilustra varias cosas. Las voy a mencionar de forma rápida, esperando que sea el Espíritu Santo el que nos haga entender un poco más allá de lo que yo estoy diciendo. Las cosas que nos ilustra es que todos queremos la bendición. Las 10 vírgenes querían estar con el esposo. Y aquí en el mundo todos deseamos bendiciones, todos deseamos estar bien, todos deseamos recibir bienestar de donde venga, pero todos lo deseamos. Así como las 10 vírgenes, las 10 lo querían, las 10 querían la bendición. La segunda cosa es que hay quienes se toman muy en serio esto de tener aceite y esperar como debe ser. Hay quienes lo toman muy en serio. Las vírgenes prudentes nunca dejaron de cuidar rigurosamente su preparación para la venida del esposo. Entonces, en esta parábola nos damos cuenta que hay quienes se lo toman muy en serio. No sé de cuáles es usted, si es de los que se lo toman en serio o es de los otros que no se lo toman en serio. Una tercera cosa que podemos aprender es que hay un tiempo marcado para la venida del Señor. Dice la palabra de Dios que todas se prepararon. Hubo el rumor de que el esposo ya venía, entonces hay un tiempo marcado. No es algo también que va a ocurrir al azar, sino que está marcado. La misma palabra del Señor va diciendo cuándo sería el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros podemos prepararnos para esto. La cuarta cosa que podemos entender de la parábola de las 10 vírgenes es que el Señor puede embromar y nosotros podemos dormitar. Es decir, pudiera llegar un poco más tarde de lo que nosotros creemos o de lo que las fuerzas físicas nos dan. Otra cosa que podemos entender es que el Señor llegará sin haber dado una hora precisa. Dice la palabra de Dios que el día y la hora ni aún los ángeles del cielo la saben. Entonces Dios no está dando una hora precisa. Sí da las señales de su venida, pero no dice el momento exacto. Es como cuando nosotros esperamos a un familiar que viene de un viaje largo. Vamos pensando que viene de Veracruz, vamos pensando que viene de DF, de Puebla, de Mérida, de Sinaloa, y viene en autobús y nosotros no tenemos teléfono para comunicarnos. Él nos habla cuando va a salir y dice ya voy, pero no sabemos el momento exacto de su llegada. Y entonces ahora que tenemos teléfono, pues sabemos cuando ya entró a la ciudad y cuando llegó a la central camionera. Todo eso ya lo sabemos, pero la venida del Señor es así: ya voy, pero no te dice la hora exacta cuando va a llegar. Bueno, otra cosa que podemos entender es que así como hay gente que se lo toma muy en serio la venida del Señor, o las mujeres prudentes, perdón, las vírgenes prudentes, que se lo tomaron muy en serio e hicieron todos los preparativos, también es cierto que hay quienes no le dan importancia de vida a este suceso. Saben que ahí viene, pero no se le da la importancia de vida. Las insensatas no le dieron la importancia a la venida del esposo. Para ella fue como cuando nosotros sabemos que va a venir ese familiar, pero no compramos las provisiones para alimentarle cuando llegue. Decir, bueno, va a llegar y quiero que haya
un alimento ya servido, un pozole, un menudo, una carne asada, o un pescado frito, o unos frijoles, aunque sea, pero que haya algo para recibirlo. Entonces, las insensatas dijeron, no le dieron la importancia. Imagínense, usted viene un familiar y nosotros no tenemos nada que darle. Llega a la casa y trae hambre y no hay nada preparado, ni por preparar tampoco. Como cuando sabemos que viene el familiar y no arreglamos la casa, no la aseamos, no la acomodamos. Que llega el familiar y se tropieza con los recuerdos de los perritos, con la escoba tirada, con un balde mal puesto, etcétera. Como cuando viene el familiar y sabemos que va a dormir en casa, pero no se lavan las sábanas. Y se usan las sábanas que están ahí arrumbadas porque las dejaron sucias el mes pasado y ahí se quedaron. Entonces esas se las doy al familiar. El no estar listos es como decir, pues que duerma donde sea, que duerma en el piso o en un sillón boludo y maloliente, y así recibir al familiar que viene. Eso es similar a no estar listos para la venida del Señor. Está triste esto, está triste que suceda, pero puede suceder. Otra cosa que podemos entender de la venida o de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, es que el aceite no debe estar limitado como para que solo alcance para la llegada del esposo. Las vírgenes prudentes, cuando ya escucharon que ya llegaba el esposo, no quisieron compartir porque ellas dijeron, no, es que cuando llegue el esposo mi lámpara tiene que seguir encendida. El esposo no viene con lámparas para encender aquí, sino que es mi lámpara la que tiene que encender todavía. Y entonces no podemos decir, me quedan unos mililitros para que me aguanta 15 minutos nada más de alumbrado. No, el aceite debe durar más que eso. Por eso las prudentes no compartieron. En algunos momentos yo llegaba a pensar, ¿por qué no les dieron a las insensatas? Qué malas, ya venía el esposo. Es que en las bodas seguían, pues. El esposo iba a llegar y tenía que seguir el lugar alumbrado. Entonces por eso dijeron las prudentes, no, para que no nos falte ni a nosotros ni a vosotras, vayan ustedes y compren. Nosotros no les damos. Entonces, esa gente que dice, así aunque sea que llegue de panzazo al cielo, así como sea arrastrando la cobija, a ver si Dios tiene misericordia de mí, voy a andar como sea, y aunque sea así poquito, eso no aplica. La palabra de Dios menciona en otra porción bíblica que dice que Dios quiere darnos una amplia entrada, es decir, plena seguridad, es decir, una completa estancia, no nada inseguro, nada al ahí se va. Eso no nos enseña la parábola de las 10 vírgenes, de que podamos así con lo que sea, no, sino que se habla de prudencia. Y otra cosa que podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes es que las reglas de Dios siguen siendo muy claras. Así como en el Antiguo Testamento, las reglas de Dios hoy siguen siendo muy claras. Hoy tenemos la oportunidad de prepararnos. Las reglas siguen igual. No hay nada que cambiar. Pero cuando se llegue el momento, si no estás listo, si no estás lista, hermana, amigo, si no estás listo para cuando se llegue el momento de la venida del Señor, la regla está muy clara. Te quedas fuera. Aunque llores, aunque supliques, aunque clames, si no estás listo para cuando venga el esposo, te quedas fuera. El aceite en nuestro día representa el Espíritu Santo de Dios morando en el corazón del hombre. Si el Espíritu Santo de Dios no está morando en nuestro corazón, cuando Cristo venga por su iglesia, entonces no nos llevará con Él. No estaremos en las bodas con Él. La semana pasada hablamos de la clave, de la llave que abre las puertas del cielo.
Y dijimos que era el arrepentimiento la llave que abre las puertas del cielo. Cuando se da el arrepentimiento, ocurre una limpieza del corazón. Dijimos que hay un cambio de corazón cuando hay un arrepentimiento. Entonces se produce ese cambio del corazón. Salen muchas cosas malas, salen pecados, salen costumbres incorrectas. Y entonces el corazón se queda limpio. Cuando llega el arrepentimiento, el corazón queda limpio. La Biblia menciona que cuando el corazón es limpiado, el Espíritu Santo viene y lo limpia, y entonces llega y mora en nosotros. Y el corazón de las personas se convierte en el lugar donde mora el Señor. Y no solo el corazón, sino el cuerpo. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es decir, que nuestro Dios empieza a morar en nosotros. Primero viene y limpia el corazón, saca los malos hábitos, saca los malos pensamientos, saca los pecados, y entonces acomoda las cosas como deben ser, como el diseño original que Él hizo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a gobernar desde el corazón, empieza a vivir con nosotros, da un sentido nuevo a la vida, da una esperanza, da felicidad, da todo esto. Bueno, pues el Espíritu Santo representa o es representado como ese aceite de las lámparas. Cuando el hombre se ha arrepentido, el corazón queda listo para que Dios more en él. Y entonces, entre muchas cosas que quita el Espíritu Santo cuando limpia el corazón, es que quita la cobardía. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos, en el reino de los cielos no entran los cobardes, ni los abominables, ni los borrachos, ni los homicidas, ni muchos otros que no vamos a mencionar. Bueno, pues, pero quita, entre las cosas que quita, es que quita la cobardía. Y entonces Dios pone un nuevo espíritu ahí. Y dice la palabra de Dios, porque en 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo empieza a gobernar en nosotros, entonces cambia nuestra personalidad. Nos da ese espíritu de poder. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De amor y de dominio propio. Pone ese espíritu. Cambia nuestra forma de vivir, de hacer, de andar. El Espíritu Santo es la señal de la conexión con Dios. Esa parte de que tenemos que ir a llenar las lámparas de aceite, es ese momento de la conexión con Dios. Entonces el Espíritu Santo es la señal de la conexión con Dios. Y eso trae el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el nuevo carácter y tiene pues las 9 cualidades que ya sabemos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces viene el Espíritu Santo, nos da ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, cambia nuestro carácter. Eso es parte del aceite. Quien tiene aceite en su lámpara, es muy fácil conocerlo. Se distingue por su conducta. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra de Dios: no, un mezquite no va a dar limones. Un mango no va a dar aceitunas. Cada uno es conocido por su fruto. Entonces, quien tiene aceite se conoce por su forma de ser, su relación con otros, su conducta, su devoción por agradar a Dios, por buscarle y por estar listo para su venida. Eso es la señal de que hay ahí el aceite. Y ahorita estamos en estos tiempos que ya se escucha el clamor, ya se escucha el rumor de que el esposo ya viene. Las señales de su venida se están dando cada día más fuertes. Se están dando y ahí vienen. Y es el tiempo exacto desde hoy en delante, el tiempo exacto que tenemos para preparar nuestras lámparas. Ahorita
es el tiempo exacto para preparar nuestras lámparas. Si espero más adelante, no voy a alcanzar a ir por el aceite, no voy a alcanzar a machacarlo, o no voy a tener la cantidad suficiente. Pero ahorita es el tiempo exacto para esa preparación. Ahora, para llenar nuestras lámparas de aceite, se necesitan de acciones individuales, donde de una manera personal le vamos a buscar. Ahora son cosas personales, ya no. Antes las hacíamos en grupo, en el templo, y en estos días las tenemos que hacer de manera personal, de manera individual. No necesitamos, hermanos, amigos, no debemos necesitar a alguien que nos supervise, que le estamos echando lámpara al aceite. No, allá en nuestro hogar, ahí nosotros lo debemos de hacer de manera individual, y así lo ha decidido el Señor, que tú de forma individual manifiestes cuánto te interesa estar listo para la venida del Señor. Al pensar en que las lámparas podían estar apagadas durante el día y encendidas durante la noche, podemos pensar que Dios, en su bendición, su sabiduría, en su gracia, pues nos entrega el libre albedrío para que en las situaciones claras, sencillas, establecidas, nosotros usemos ese libre albedrío de cómo vamos a actuar. Pero en la noche oscura, en el momento difícil, en el momento complicado, es cuando se tiene que encender la lámpara, en la noche, pues. Y ahí es indispensable ser guiados por el Espíritu Santo. Hay cosas que el Señor nos deja que nosotros actuemos, como cuando estamos de día, que no se necesita que sea el Espíritu Santo el que me guía, qué voy a comer, qué voy a desayunar, qué ropa me voy a poner, dónde voy a trabajar. Pero hay veces que el momento es difícil y ahí es indispensable que sea el Espíritu Santo el que me guía. Y es triste pensar que aunque ahora estamos viviendo todas las señales, todavía haya personas que no se dan por aludidos. Personas, hermanos de la iglesia, amigos de afuera, que no se dan por aludidos, que están dejando pasar este tiempo, que no se percatan que tenemos el tiempo justo para llenar nuestro corazón de la presencia de Dios. Hermano, hermana, estamos en el tiempo justo, no podemos esperar más. Estamos en el tiempo adecuado, preciso para llenar nuestras lámparas. Yo le pregunto, ¿a poco qué tiene que pasar para que cambies tu condición? Esa condición que has tenido de frialdad, esa condición que has tenido de pereza espiritual, de desear cambiar. ¿Qué necesita suceder para que Dios cambie, para que usted cambie eso? ¿Qué necesita hacer Dios para que nosotros cambiemos esa actitud? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la pandemia para que hagamos cambios? Al inicio parecía que pronto iba a pasar, pero precisamente esta semana acabamos de ver las situaciones más complicadas que se han visto durante toda la pandemia. Se han aumentado las situaciones. El día de ayer escuchábamos las indicaciones que da nuestra presidenta municipal diciendo pues que los hospitales ya están saturados, que las funerarias no se dan abasto, que estamos en el punto del colapso de la situación de los trabajadores de salud. Hemos oído que en algunas ciudades se han enfermado muchos. En nuestra ciudad vecina de San Luis Río Colorado hubo un contagio comunitario ahí entre los trabajadores de la salud. Entonces, la pandemia se ha ido alargando y yo pregunto, ¿cuánto tiempo se necesita que la pandemia dure para hacer un cambio, para ya dejar aquella condición de pereza espiritual, de frialdad, de tibieza? Hermano, ¿por qué seguir viviendo una vida cristiana fría, aún con todas las señales que se están dando? Amigo, ya no te queda mucho tiempo para seguirte preparando. Ya no esperes más para recibir a Dios en tu corazón.
el tiempo ya está marcándose. Quizás mañana ya no puedas. Quizás el tiempo se te vaya. Cuando lo entiendas ya sea demasiado tarde. No es suficiente con decir, ayúdame Dios mío, en el momento cuando ya voy a expirar. Eso no sirve de nada. Sino que es ahora cuando hay que hacer algo. Antes, todos los miembros de una congregación íbamos al templo para recibir aceite. Y ahí, al convivir con los hermanos, cantar juntos, escuchar las liturgias, escuchar la predicación, se nos pasaba algo del fuego de ellos, y entonces mi lámpara, que estaba a punto de apagarse en el culto, se prendía un poquito y ya me prendí. Pero cuando salía, como no llevaba aceite, pues se volvía a apagar. Entonces al siguiente domingo, ahí tengo que ir para que mientras los hermanos cantan, mientras se predica, mientras me saludan, vuelvo a recibir ese calor y se prende otra vez la mechita. Pero me salgo del culto y si no tengo aceite se me vuelve a apagar. Así estaba sucediendo. Ahora, mi hermano, ahora mi amigo, a través de este medio estamos tratando de transmitir un poco de calor espiritual para que si hay alguna lámpara que se está a punto de apagarse, vuelva a agarrar fuego. Yo deseo que esta tarde usted reciba ese calor del Señor ahí donde usted está y que vuelva a agarrar fuego. Rogamos a Dios que ninguna lámpara se apague. No queremos cuando volvamos a reunirnos ver que quedaron lámparas apagadas y ya no se pudieron volver a encender. Para que no se apague, cada lámpara necesita estar consiguiendo su aceite. Hermano, usted puede conseguir su aceite ahí donde usted está. Puede ir a sacarlo del árbol, que es la palabra de Dios, del lugar de oración donde nos acercamos con el Señor. Puede conseguirlo como lo pueda hacer, pero necesita conseguir aceite correcto. No aceite rancio. Ahorita es tiempo donde mucha gente está presentando exposiciones de la palabra de Dios a través de los medios, y hoy ya tenemos donde conseguir aceite por muchos lados. Pero yo le invito a que se cuide de no recibir aceite rancio, que sea aceite puro de la palabra de Dios, que se fije bien en eso, porque eso no le agrada al Señor. En aquel tiempo era obligatorio que las lámparas se mantuvieran encendidas en la noche. En los momentos oscuros tenemos una mayor razón para estar llenos del Espíritu Santo. Ahorita es tiempo más fuerte para estar llenos del Espíritu Santo. Quedarnos sin aceite para las lámparas es semejante a contristar al Espíritu de Dios, contristar al Espíritu Santo. La Biblia nos menciona diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, si yo me quedo sin aceite, significa que el Espíritu Santo se contrista. El cristiano debe estar muy al pendiente de que el Espíritu Santo no se vaya. Eso sería terrible para cualesquiera. Que el Espíritu Santo se fuera de nosotros sería terrible para cualquiera de nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios es contristado, este se va ofendido por el trato malo que le dimos. Le dimos un maltrato al Señor, como ese vecino que llega a nuestra casa y lo recibimos mal. Como ese familiar que llega a nuestra casa y lo recibimos mal y le dimos maltrato y mejor se va. Así el Espíritu Santo se va. Y cuando el Espíritu Santo se va, entonces regresa el espíritu inmundo que había antes. Mira el lugar limpio, ordenado, pero vacío. Entonces dice la Biblia que va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y entonces todos entran a esa casa. Y la postrer condición viene a ser mucho peor que la primera, dice la Biblia. Satanás quiere reclamar el terreno que él cree que le corresponde. Él cree que es de él y él quiere tomar otra vez los corazones, y entonces está esperando que alguien se quede sin aceite para entrar ahí, para que entre el pecado nuevamente, para que entre la maldad.
cuando Dios nos redarguye en la conciencia para que no hagamos algunas acciones. Pero nosotros deliberadamente desobedecemos a esa voz, que aunque es una voz respetuosa de parte del Señor, nosotros la desobedecemos. Entonces el Espíritu Santo se empieza a entristecer y se siente que no es bienvenido en nuestro corazón. Se siente como un huésped maltratado y entonces empieza a preparar sus maletas para irse. Empieza a planificar su salida. Hermano, si en este tiempo nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios, tenemos que ir delante de Él arrepentidos. Tenemos que ir delante de Él y suplicarle: no te vayas, Señor, perdóname. Que Él mire que es un arrepentimiento adecuado, una súplica que salga de lo profundo del corazón. Si es necesario, grítele: no te vayas, por favor, Señor, no me dejes. Si tienes que llorar de forma sincera, hazlo, pero que no se vaya, porque el quedarnos sin ese aceite sería terrible. Que Dios nos dejara a la deriva ante este enemigo que tenemos, y ese enemigo se aprovecharía inmediatamente. En cuanto se vaya el Espíritu Santo, se va a aprovechar el enemigo para destruir nuestra alma. Entonces hay que clamarle. Ahorita es tiempo de clamarle al Señor que no se vaya. Pero también hoy es tiempo de brillar. Hoy es tiempo de que nuestras lámparas estén encendidas. El mundo está pasando por una etapa de oscuridad. El mundo está pasando por un momento donde necesita una palabra correcta de parte nuestra, y una palabra verdadera, una palabra de esperanza de parte nuestra. Nosotros estamos encerrados en nuestras casas, como se nos ha indicado, y que esto pues claramente podemos decir que está bien, porque tenemos que cuidarnos. Pero yo quiero invitarle, mi hermano, a que hoy pensemos en esta condición en la que estoy. ¿Cómo puedo yo brillar? ¿Cómo puedo yo dar luz a los que están necesitados? A los que no tienen una esperanza, a los que no tienen una salida. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos una salida. Si nos llegara a dar la enfermedad, quiera Dios que no suceda, pero si nos llegara a dar la enfermedad, pues tenemos a quien clamar. Se está diciendo que ya van a salir vacunas, que ya van a salir medicamentos. Qué bueno que sea así. Pero mientras no haya, tenemos que clamar a Dios. Y gracias a Dios que la iglesia tiene a quien clamar, y Dios le escucha. Hemos escuchado testimonio de gente que ha sido sanada ya entre nuestros miembros de la iglesia a nivel ciudad, a nivel país. Hemos visto que algunos han sanado porque Dios ha obrado en sus vidas. Pero es tiempo ahora de brillar. Yo en estos días he podido ver a algunos miembros de la iglesia que han brillado de alguna manera. Los maestros dando clases a los niños. Dios los bendiga, mis hermanos maestros. Dios bendiga a ese equipo de Haití. Dios bendiga a ese equipo de comunicación que ha tratado de brillar en medio de esta pandemia. No se van a aislar ahí, quedar. No, algo puedo hacer. Voy a sacar lo mejor de mí. He visto a las maestras esforzándose, haciendo un escenario para los niños, haciendo cosas para transmitir una enseñanza, porque están queriendo brillar. En estos días también he visto de alguien que en nuestra congregación ha tratado de brillar y ha buscado la manera de conseguir apoyos, de buscar medios e ir y llevar despensas a nuestros hermanos, a los miembros de la colonia, y ha sido de bendición. Usted, hermana, si me está escuchando, sabe a quién me refiero. Y se ha hecho equipo con otras personas para bendecir en este tiempo, porque es tiempo de brillar. Yo creo que en este momento hay el tiempo oportuno para sacar algo que no conocíamos, algo distinto, algo que para nosotros no era, no lo teníamos como una cualidad reconocida, y ahora lo podemos hacer. Hermano,
Si el Espíritu Santo está brillando en ti, algo tiene que suceder. Quizás encuentres una manera de comunicarte con los vecinos y hacer oración a través de teléfono o de videollamada. Yo quisiera pensar en que pudiéramos repartir algunos folletos. No podemos acercarnos a las personas, abrazarles directamente, pero podemos hablarles. Algo tenemos que hacer, pero este mundo necesita recibir la luz que tiene esas lámparas encendidas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Amén, dice la Biblia. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí estamos con la lámpara encendida. Tú sabes cuándo vas a venir por tu pueblo. Si ya vienes, Señor, ayúdanos a tener esa lámpara encendida. Yo quiero invitarle, mi hermano, a que ahí hagamos una oración. A que ahí usted le diga al Señor: no te vayas. Si usted ha ofendido a Dios en estos días, le suplique que no se vaya. Si usted ha permanecido en una misma condición, qué triste es que alguien lo único que está sucediendo es que en esta pandemia está aumentando de peso. Para eso le está sirviendo nada más. Y no hay una actitud distinta, no hay un cambio. Yo quiero invitarle a que hagamos una oración y le digamos al Señor: yo quiero que mi lámpara esté encendida, que en este momento difícil brille para dar luz a los demás. Que Espíritu Santo, no te vayas de mí, que estés conmigo. En el nombre de Jesucristo, poderoso Dios, nos encomendamos ante ti. Te rogamos, bendito Salvador, aleluya, que tú obres, Señor Jesús, en tu iglesia, en tu pueblo, en nuestros amigos. Señor eterno, que en esta época, Señor Jesús, en esta época cuando tú estás, Señor Jesús, dando las señales, en esta época cuando tú estás marcando que ya vienes, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes. Perdona nuestras faltas si no hemos hecho lo correcto hasta este momento. Que a partir de hoy, Señor, hagamos ese cambio. Haznos entender en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que corresponde a estos días, Señor. Obra en tu iglesia. No permita, Señor, que ninguna lámpara se apague. No permita, Señor Jesús, que el pueblo entre en oscuridad. A lo contrario, permite, Señor, que nuestros amigos puedan recibir el toque de tu Espíritu Santo y sus lámparas sean encendidas. Que aumente, Señor, el número de personas que creen en ti, que confían en ti, que te buscan, que saben que tú tienes todo el control, que saben, Señor, que esto tú lo tienes para bien nuestro, que no es porque tú necesites algo de nosotros, sino porque nos estás mostrando que quieres darnos tú lo que nosotros necesitamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, mi Rey eterno. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, bendito Salvador. Amén. Mis hermanos, ya nos vamos a despedir. Les agradecemos mucho el que estamos atentos, el que sigamos comunicándonos, hablándonos unos a otros, que hablemos con nuestros amigos, que demos una palabra de esperanza, que oremos por el necesitado, que estemos enviando las peticiones al grupo de la iglesia. Gracias a Dios que se han estado enviando y nos estamos enterando, y también nos estamos enterando de los buenos resultados que ha habido. Que hagamos todo esto. Voy a dar los anuncios para despedirnos, que ya son conocidos. Un rato más, a las 4 de la tarde, tenemos la transmisión nacional. El miércoles a las 7, nuestra transmisión del servicio de miércoles. El sábado a la 1 de la tarde, el servicio para las clases para los niños. Y otra vez el domingo a las 2:30 de la tarde tenemos nuestro culto local. Quiero mencionarles que esta semana que viene la lectura va a corresponder en el libro de Éxodo, de los capítulos del 30 al 34, son 4 capítulos, y en Lucas desde el capítulo 19 al 21. Con la ayuda de Dios, el próximo domingo la enseñanza será tomada del Nuevo Testamento.
y nos vamos a despedir sabiendo que somos la iglesia que Dios bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Y el texto para despedirnos dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les enviamos un abrazo. Seguimos en comunicación. Sigamos buscando del Señor juntos. Amén.